Me gusta hacer conexiones de sentido para poder tener ideas y tomar conciencia de algunas cosas que por ahí no estamos viendo o no estoy viendo. Pero quiero tomar esto de coronavirus, de la pandemia y encontrar conexiones de sentido, es decir, metáforas, ilustraciones, simbología. Entonces, empecemos por algunos síntomas, ¿no? Uno de los síntomas es la fiebre, temperatura elevada. No puedo dejar de conectarlo con, por ejemplo, el calentamiento global. O sea, ¿qué mensaje trae esto o qué mensaje podemos nosotros descubrir en este síntoma de la fiebre? Otro de los síntomas es, por ejemplo, la dificultad para respirar. Y enseguida me aparece en mi mente la imagen de la selva amazónica incendiándose. La selva amazónica que llamamos el pulmón del planeta, ¿no? Entonces ahí encuentro otra conexión, otro mensaje que podemos escuchar o no. Por otro lado, la pérdida del olfato. El olfato es uno de los sentidos, de los 5 sentidos tradicionales, ¿no? Por lo cual nosotros percibimos el mundo, que está de alguna manera metafóricamente relacionado a la intuición. Entonces perdemos el olfato. ¿Esto qué nos puede decir sobre cuán disponible tenemos esto de la intuición? Es decir, de percibir más allá de los 5 sentidos, de escuchar más allá de lo que el otro dice, escuchar más allá de las palabras. Escuchar y escucharnos, ¿no? También este enemigo, este riesgo es invisible. Es decir, que deja obsoleto al que sería el sentido dominante para el ser humano, que es la vista, ¿sí? La vista es el sentido del control. Nosotros necesitamos ver para creer, necesitamos controlar y para controlar necesitamos ver. Ahora, este virus, obviamente, como todos los otros, no se ve. Entonces el peligro acecha en cualquier lado, en mi compañero de oficina, en mi amigo, en mi pareja, en mi vecino. Entonces, ¿cuánto tenemos acá para aprender sobre cómo soltar el control o cómo operar en situaciones donde no tenemos el control? Por otro lado, me da a pensar que, por ejemplo, si pensamos en la naturaleza, en Dios, en cualquiera de las concepciones, en el universo, en eso más grande que nosotros, ¿sí? ¿Cuántas advertencias nos dio? Y nosotros no escuchamos como especie. No escuchamos las sequías, no escuchamos las inundaciones, no escuchamos las extinciones de especies animales, no escuchamos lo del calentamiento global, no escuchamos sobre, por ejemplo, la depredación del planeta, es decir, para encontrar o buscar un crecimiento ilimitado en un lugar que tiene recursos limitados. Todo eso no lo escuchamos, todo eso no nos dio miedo. Pero, ¿qué tal si este universo, este Dios, esta naturaleza, esto más grande que nosotros, aprendió a cómo manejarnos? Y dijo, esta vez voy a utilizar el miedo más grande que tiene el ser humano. Esta vez voy a apelar a las necesidades más básicas del ser humano. El miedo, como decíamos, y el instinto de supervivencia. Y voy a apelar a un miedo muy particular del ser humano, que es el miedo, uno de los más grandes, que es el miedo a otro ser humano. Nosotros vemos en la mirada ajena nuestra bendición, nuestra fuente de amor, reconocimiento, de poder, de posibilidad de relacionarnos, pero también vemos la posibilidad de rechazo, de desaprobación, de desamor. Y creo que esta situación hace uso de ese miedo. Es decir, lo usa para que nosotros esta vez, por el miedo al otro, porque el otro puede tener el virus y entonces me puede contagiar, y yo lo que quiero es sobrevivir, hace uso de ese miedo para que de una vez por todas paremos. Y estamos en un parate que no tiene parangón. Es decir, no hay otra situación en la historia reciente donde todo el mundo se haya parado por al menos un mes y medio. Entonces, ¿qué tal si esto no viene a mostrarnos cosas nuevas, sino que lo que hace es exagerar lo que antes existía? Ese miedo al otro existía, lo podíamos ver en las situaciones, por ejemplo, en las que buscábamos tener razón, buscábamos defender nuestro punto de vista, buscábamos lucir bien, buscábamos encajar en ciertas situaciones, en ciertas relaciones, o hacíamos todo lo posible para que el otro nos apruebe, nos reconozca, nos
permita ingresar, pertenecer, etc. ¿Qué tal entonces si pensáramos que esta situación lo que hace no es traernos algo nuevo, sino mostrarnos algo que ya existía? Como por ejemplo la amenaza que vemos en la mirada del otro. La amenaza que el otro es para nosotros, cuando podríamos verlo como una posibilidad. Y hay situaciones donde el otro es una posibilidad, que son las relaciones que funcionan. Ahora, donde el otro comienza a ser una amenaza, posiblemente esa relación no termina o se malogra. También otra cosa que me parece que ya existía, pero de alguna manera esto lo muestra claramente, es la distancia social. Esa distancia social que hoy estamos obligados a tener, era la que ya existía pero de forma transparente. Existía en el alma, existía en el corazón, existía en la forma de relacionarnos. Cuando nosotros vemos al otro como una amenaza, el otro no solamente es diferente, sino que lo vemos distante. Y ahí donde existe el miedo, es muy posible que termine la relación. Entonces, esta distancia social quizás sea algo que ahora nosotros vemos, nos confrontamos y estamos obligados a realizar o a vivir, pero quizás también era algo que veníamos haciendo de forma transparente. Otra imagen que me parece muy ilustrativa, muy clara, es vernos a todos caminar por la calle con el tapabocas, con la boca tapada o con la boca acallada. Y entonces me pregunto también, ¿qué nos dice esto de nuestra necesidad de hablar? Nuestra necesidad de llenar el silencio. Nuestra necesidad de ante lo nuevo dar la opinión, comenzar a dar el consejo, buscar la significación por medio del hablar. Si estamos ahora obligadas a usar el tapabocas, ¿qué nos dice esto sobre nuestra necesidad de hacer silencio? ¿Cómo serían nuestras relaciones si aprendiéramos a hacer silencio, a habitar el silencio, verlo como un recurso, verlo como la oportunidad o el espacio donde puede aparecer lo nuevo y lo significativo y no lo reiterado? Estamos todo el tiempo, desde mi punto de vista, hablando sobre lo mismo, repitiendo las mismas conversaciones, repitiendo lo que escuché, que otro escuchó, que otro escuchó, que otro escuchó, la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación, que ya del mensaje original tiene poco. Y quizás ni el mensaje original era muy interesante. ¿Qué tal si viéramos esta imagen de nosotros mismos con el tapabocas y eso nos sirviera para recordar que podemos callar y hacer silencio? ¿Para qué? Para que aparezca lo nuevo, para que aparezca lo creativo, para que aparezca lo significativo. Y quizás nosotros no tenemos la respuesta, pero haciendo ese espacio le damos la oportunidad a aquellos que todavía no expresaron su punto de vista o no se animaron porque siempre fueron callados, a poder ponerlo sobre la mesa. Quizá ahí encontráramos nuevas ideas, ideas más frescas, más ricas, con más sensibilidad, con más profundidad, ideas que nos permitan superarnos y no repetirnos. Es tan solo una idea. Un abrazo.